Me llamo Valeria Ramírez. Tengo 62 años. El mensaje llegó mientras ordenaba recibos en la mesa de la cocina, con la luz de la tarde pintando los papeles de oro. Mi celular vibró una sola vez, firme y seguro, como si trajera una noticia que no podía esperar. Tu fideicomiso se esfumó. El mercado se vino abajo. Ahora estás por tu cuenta. Lo leí 2 veces. Leonel siempre prefirió dar malas noticias por mensaje eficiente, distante, seguro. No tenía idea de que, durante 5 años, yo había estado reconstruyendo en silencio el fideicomiso que él creía perdido con su padre. Las palabras eran frías, pero debajo de ellas casi podía escuchar su tono, ese que usaba cuando se creía el hijo responsable. Por un momento, solo miré el mensaje, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Debería haber sentido pánico, tal vez enojo. En cambio, sentí la misma incredulidad callada que años atrás, cuando el contador de mi esposo me dijo que no quedaba nada. Solo que esta vez, la ironía era demasiado filosa para ignorarla. Leonel de verdad creía que el fideicomiso era obra suya, sus inversiones cuidadosas, su disciplina. No sabía que, durante 5 años, yo lo había reconstruido en silencio. Cada informe trimestral que él se alababa lo había escrito yo, financiado con mi trabajo de consultoría discreto. Mis propiedades en renta, mis decisiones tomadas después de la medianoche, cuando nadie miraba. Dejé el celular junto a la pila ordenada de carpetas y exhalé despacio. El reloj de la pared marcaba su ritmo suave, paciente como siempre. Afuera, se oía la campanita de viento del vecino moviéndose con la brisa. Cada nota limpia y frágil, como el sonido de algo que se sostiene solo por fe. Tomé el teléfono fijo, viejo ese que Leonel insistía en que cambiara, y marqué un número que me sabía de memoria. Cuando la voz familiar de Isaac Morales, del fideicomiso principal de Guadalajara, contestó. Hablé serena, como en las auditorías de antes. Isaac, soy Valeria, por favor. Envíale a mi Insom los estados de cuenta reales. Hubo una pausa, cortés pero pesada. Los que muestran tus aportaciones. Señora, sí dije, mirando el mensaje que aún brillaba en la pantalla. Exactamente esos. La voz de Isaac tenía la misma calma profesional de siempre. Buenas tardes, señora Ramírez. Supongo que no es por la revisión trimestral. No, Isaac. Necesito que le envíes a mi hijo los estados completos del fideicomiso familiar Ramírez. Hubo una pausa en la línea, justo lo suficiente para oírlo pensar. ¿Te refieres a los estados que muestran tus depósitos, las transferencias privadas de tus cuentas personales en los últimos 5 años? Sí, esos, tengo que decirlo, eso revelaría por completo tu participación. El señor Leonel Ramírez siempre ha creído que el dinero venía de las inversiones de su padre, completé por él. Lo sé. Isaac exhaló suave, sonido de cautela. Una vez enviado, no hay vuelta atrás. Mostrará que casi el 90% del saldo actual del fideicomiso vino directamente de ti. Me recosté en la silla, con el teléfono pegado a la oreja. Entonces es hora de que sepa de dónde vino su seguridad, dudó otra vez. ¿Quieres que prepare una carta de presentación? No. Envía los documentos tal cual. Que hablen los números solos. De acuerdo, señora Ramírez. Lo hago hoy mismo. Gracias. Isaac, dije. Y lo dije en serio. Cuando la línea se quedó en silencio, me quedé un rato sentada, sintiendo cómo el aire cambiaba a mi alrededor. Los años de silencio, los disfraces cuidadosos, todo había cumplido su propósito. Ahora la verdad hablaría por sí sola. Después de colgar con Isaac, abrí el cajón de abajo del escritorio. Ahí estaba el libro mayor, envuelto en una hoja delgada de papel pergamino que usaba para que no se borrara la tinta. Pasé los dedos por el lomo antes de abrirlo. Las páginas marcadas con años de decisiones calladas. Hace 12 años, cuando Rafael murió, creí que nuestras vidas estaban seguras. El testamento estaba bien escrito, el fideicomiso establecido, la herencia valuada en una cifra que parecía cómoda.
pero cuando los abogados terminaron de revisar todo, casi no quedaba nada. Préstamos disfrazados de reinversiones de negocio, un trato de terrenos que se fue al traste, impuestos diferidos, el tipo de descuido que nace de la esperanza, no de la maldad. Aún así, la esperanza no paga cuentas. Leonel tenía poco más de 20 años entonces, todavía de luto, todavía orgulloso. Cuando intenté contarle la verdad, negó con la cabeza. Papá era cuidadoso. Mamá, seguro te falta algo. No me faltaba nada. Lo que encontré fue que estábamos a 2 semanas de perder la casa familiar en Zapopan. Así que hice lo que mejor sabía. Volví a trabajar en silencio, tomando clientes privados de contabilidad, pequeños negocios, asociaciones civiles, cualquiera que pagara puntual. Viví con una fracción y el resto lo invertí por canales que Leonel nunca notaría. En 5 años, el fideicomiso que antes tenía migajas se convirtió en algo sólido otra vez. Recuerdo el día que Leonel presumió por primera vez de su recuperación. ¿Ves, mamá? El portafolio de papá no estaba tan mal. Sabía que el mercado repuntaría. Estaba tan orgulloso, sonriendo, relajado por primera vez desde el funeral. Yo también sonreí. Sí, Leonel, el mercado tiene su manera de corregirse. En realidad, no fue el mercado. Fue paciencia. Fueron meses de cuadrar cuentas en silencio mientras los demás dormían. Fue vender la casa del lago en Valle de Bravo, que Rafael llamaba inversión en felicidad. Fue cortar gastos innecesarios, hasta el último viaje de fin de año. Cada vez que llegaban los nuevos estados, pensaba en decírselo a Leonel. Pero él ya estaba construyendo una versión de su padre que necesitaba creer. No quise quitársela, así que dejé que el mito creciera. Mes a mes, informe tras informe, los números eran reales, aunque la historia detrás no lo fuera. Y en algún punto entre la misericordia y la omisión, la verdad se volvió un secreto que ya no sabía cómo compartir. Leonel siempre creyó que entendía el dinero mejor que nadie. Empezó su primer negocio a los 21 años, una empresa de software con amigos de la universidad. Me llamó una noche, sin aliento de emoción. Mamá, conseguimos la semilla. Está pasando. Me aseguraré de que nunca tengas que preocuparte otra vez. Lo felicité, de corazón. 6 meses después, la empresa quebró y los inversionistas querían su dinero de vuelta. Yo transferí en silencio 200,000 pesos de mi reserva de consultoría al fideicomiso y lo etiqueté como ajuste de portafolio. Leonel nunca vio la corrección. Solo pensó que el mercado había repuntado. Después de eso, empezó a dar consejos. Deberías diversificar, mamá decía en la cena. El fondo viejo de papá no va a durar para siempre. Yo escuchaba revolviendo mi café, asintiendo como si sus advertencias no hubieran sido la base de mis decisiones desde hacía años. Quería ayudar, pero cada palabra traía una jerarquía implícita a su educación, su comprensión moderna de las finanzas, su suposición de que mi generación necesitaba guía. Una vez visitó mi oficina en casa y frunció el ceño al ver el libro mayor viejo sobre el escritorio. Todavía cuadras a mano, qué tierno. Mamá, sonreí. Viejos hábitos. Lo que no le dije era que ese mismo método tierno había reconstruido lo que él creía suyo. Mantuve su nombre en cada estado porque le daba algo en qué creer: estabilidad, legado, un control que podía presumir con sus amigos. A veces, viéndolo hablar de proyecciones y rendimientos, me sentía orgullosa e invisible al mismo tiempo. Había criado a un hombre seguro, pero esa seguridad dependía de una mentira que yo creé para protegerlo. Corregirlo habría significado quitarle la ilusión de que había heredado la fuerza de su padre. Así que lo dejé hablar. Y yo me quedé callada, porque el amor, al menos el que dura, a veces suena mucho a rendición. Escuché las llantas antes del golpe en la puerta, el sonido de la grava escupiendo contra la banqueta, el ritmo rápido y desigual de los pasos por el porche. Cuando abrí, Leonel ya iba a media frase. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz se quebró en la última palabra.
¿Tienes idea de lo humillante que es? Sostenía la carpeta del banco, los bordes arrugados donde sus manos la habían aplastado. Le pedí a Isaac que te los enviara, dije bajito. Te merecías ver la verdad. La verdad río amargo. ¿Te refieres a la parte donde descubro que el fideicomiso no fue obra de mi padre ni mía, sino tuya? Que he estado mintiendo a clientes, a amigos, a todos, sin siquiera saberlo. Señalé hacia la cocina. Siéntate, Leonel. No necesito sentarme. Su cara estaba roja, la voz temblando entre enojo y vergüenza. Me has estado manipulando, haciéndome creer que yo manejaba todo, cuando tú movías los hilos. Eso no es honestidad, es control. No te controlé, dije, te protegí. Mintiendo, evitando que vieras cómo todo lo que tu padre construyó se derrumbaba 2 veces, me miró, atónito. ¿Crees que eso lo hace mejor? Puse el libro mayor entre nosotros en la mesa, el mismo que él solía burlar. Míralo, Leonel, cada columna, cada renglón. Esos son 5 años manteniendo a flote a esta familia. Estabas demasiado ocupado reconstruyendo tu orgullo para verlo. Pasó las páginas. Voz baja. 89% del fideicomiso vino de ti. Financiaste todo mi colegiatura, las cuentas de la casa, hasta los impuestos. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitabas creer que el legado de tu padre no había fallado, dije. Porque estabas ahogándote y el orgullo era lo único que te mantenía a flote. Se dejó caer en una silla, la pelea abandonando sus hombros. Igual debiste decírmelo. Podría haber ayudado. Me senté frente a él. Tú estabas ayudando, Leonel. Estabas aprendiendo a levantarte de nuevo. Eso era lo que quería para ti. Me miró entonces, el enojo convirtiéndose en incredulidad. Todo este tiempo me dejaste darte clases de dinero, de diversificación, manejo de riesgos. Dios, hasta te dije mantén la calma cuando el mercado se movió. Sonreí apenas. Sonabas muy convincente. Exhaló, el filo de la furia suavizándose en algo más pesado. ¿Sabes lo pequeño que me hace sentir esto? No se trata de pequeño o grande, dije. Se trata de firme. No reconstruí el fideicomiso para avergonzarte, Leonel. Lo hice para que vivieras sin miedo. Se frotó las sienes, murmurando. Y ahora todos lo saben. La oficina de Isaac, su personal. Han visto los estados. Nunca voy a acabar de oírlo. Pues que hablen, dije. No se pierde dignidad que no estaba construida sobre verdad. Volvió a mirar el libro, pasando el pulgar por la tinta. Tú reconstruiste todo. Sola. No tuve opción, respondí suave. Alguien tenía que hacerlo. Por un largo rato, solo se oyó el ventilador del techo girando sobre nosotros. Luego dijo, debiste dejarme fracasar. Lo hice, dije. Fracasaste, Leonel. Y seguiste adelante. Eso era lo que quería que aprendieras. Me miró con ojos que no veía desde que era niño, perdidos, buscando. ¿Y ahora qué hago? Ahora, dije, empiezas a decir la verdad sobre quién eres y de dónde vienes. Cerró el libro, las manos firmes pero la voz temblorosa. No sé si pueda. Puedes, dije. Solo tienes que vivir como si ya fuera tuyo. Se levantó, callado un momento. Luego salió al porche sin decir más. Lo vi irse, la carpeta aún apretada contra su pecho como si fuera algo frágil. Leonel volvió a la mañana siguiente, sin la carpeta esta vez. Se veía distinto, cansado, pero más claro. Se paró en la puerta y dijo, no dormí, no esperaba que lo hicieras, respondí, haciéndole seña de entrar. Me siguió a la mesa del comedor donde el libro mayor seguía abierto. Giré unas páginas hacia el centro, deteniéndome donde la tinta se hacía más pesada por las noches largas y el cansancio. Deberías verlo bien. Dudó. Luego se sentó. Su mano rozó el papel como si quemara. Estos, dije, tocando las columnas, son los pagos que evitaron que tu título se cayera. La colegiatura en el TEC de Monterrey, los 6 meses de renta después de que tu startup quebró, el enganche de tu primer departamento en Polanco,
Miró los números. Todo esto. Todo dije. Y estos de acá, las cuentas médicas de tu padre antes de irse. La deuda del hospital. El predial que olvidaste después de mudarte. Los cubrí porque podía. Porque nadie más lo haría. Cerró los ojos, juntando las palmas. Pensé que el fideicomiso cubría eso. Lo hizo, dije bajito. Porque yo lo reconstruí. Nunca viviste del éxito de tu padre. Leonel, viviste del trabajo que me negué a dejar morir. Me miró brusco, la voz quebrándose. No salvaste su legado, lo reemplazaste. No dije, no fue su legado el que salvé, fue el tuyo. Se recostó, respirando fuerte, los ojos fijos en las páginas. Te llamé controladora. Le dije a la gente que no entendías el mercado moderno. Dios, mamá. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo la suya. Creíste lo que necesitabas creer. Te lo permití, porque el amor no siempre suena a corrección. Lágrimas rodaron por su cara antes de que las secara con el dorso de la mano. No debiste hacerlo sola. No estuve sola, dije quedito. Te tenía a ti, aunque no lo supieras. Asintió despacio, trazando el borde del libro. Entonces tal vez sea mi turno de mantener algo en pie. Sería un buen comienzo, dije. Y por primera vez en años, el silencio entre nosotros no se sintió como distancia. Se sintió como respiro. Leonel se fue sin despedirse. Lo vi caminar al coche, los hombros tiesos, el libro mayor todavía bajo el brazo. No miró atrás. El sonido del motor arrancando duró más de lo normal, desvaneciéndose en la tarde como algo que se deshace. Al caer la noche, la casa volvió a quedarse en silencio. Preparé un té que no tomé y me senté en el porche. El aire pesado con olor a lluvia. La luz del porche dibujaba un círculo pequeño de oro sobre los escalones firme, indiferente. Pensé en Rafael entonces, en la noche que me habló por primera vez del fideicomiso. Su voz medio orgullosa, medio cansada. Es para Leonel, había dicho. Protégelo, incluso de sí mismo si es necesario. En ese momento no entendí lo imposible que se sentiría. Escuché el eco de esa promesa en mi cabeza mientras pasaba el pulgar por el borde de la taza. El fideicomiso había sobrevivido, pero algo más había cambiado. Tal vez eso era lo que costaba la honestidad, años de ilusión reemplazados por un silencio que ya no sabía qué decir. El teléfono sonó una vez y se detuvo. No revisé quién era. En cambio, me recosté y escuché el zumbido de las farolas y el crujido suave del columpio. A lo lejos, un trueno rodó bajo sobre el río Santiago. Cerré los ojos, oyendo otra vez la voz de Rafael suave, segura. Protégelos, incluso de sí mismos. Lo intenté, susurré a la noche. De verdad lo intenté. La luz se quedó encendida mucho después de que entré, ardiendo contra la oscuridad como algo que se niega a soltar. Pasaron 3 días antes de que viera su coche otra vez. Era temprano en la tarde, el cielo oscureciéndose en ese azul suave antes de la lluvia. Leonel se quedó un rato largo junto a la reja antes de subir por el camino. Esta vez no traía el libro. No estaba seguro de si querrías verme, dijo bajito. Siempre quiero verte, respondí. Pasa. Me siguió a la cocina. El aire entre nosotros se sentía más ligero, aunque frágil. Se sentó, las manos cruzadas como hombre que se prepara para confesarse. He pasado los últimos días pensando en todo, empezó, en ti, en lo que creía saber. Esperé. Estaba orgulloso de las cosas equivocadas, dijo al fin. Me repetía que protegía a la familia cuando en realidad protegía mi ego. Tú hiciste todo el trabajo y yo lo llamé legado. Alcancé la tetera, más para afirmarme que para hacerte. No fue solo trabajo, Leonel, fue amor. No quería que cargaras el peso que yo cargué. Ahora lo veo, dijo, y lo siento, por tratarte como alguien que necesitaba mi guía, por no preguntar cómo le hiciste después de que papá se fue, por asumir. Me giré hacia él. Los dos asumimos, creo. Yo asumí que el silencio te ahorraría. Solo retrasó la verdad. Asintió despacio. Tal vez empecemos de nuevo.
Tal vez dije, pero esta vez empezamos como iguales. Leonel sonrió apenas cansado, pero sincero. Entonces enséñame, mamá. Muéstrame cómo construiste lo que yo creí heredar. De acuerdo, dije. Empezamos mañana. Exhaló y miró alrededor de la cocina callada. Tú has mantenido esta casa en pie, murmuró. Sonreí. Ahora veremos si tú puedes hacer lo mismo. Pasaron meses antes de que la vida encontrara su ritmo otra vez. El fideicomiso se estabilizó bajo nueva administración, la de Leonel esta vez. Y yo volví al trabajo callado que siempre preferí. Números, cuentas, consultoría discreta. El tipo de trabajo que nunca pide aplausos. Leonel venía cada domingo ahora. A veces traía expedientes, otras solo plática. Escuchaba distinto. Cuando no entendía algo, preguntaba en lugar de corregir. La primera vez que lo hizo, casi me reí. Se sintió como ver una puerta abrirse al fin, una tarde. Mientras revisábamos un reporte de cuenta, dijo: antes pensaba que control era fuerza, ahora creo que es paciencia. La paciencia no siempre es suave. Dije, es saber cuándo sostener y cuándo soltar. Sonrió. Tú tienes años de práctica. Décadas, corregí, y rió bajito. El sonido llenó la cocina de una manera que no lo hacía desde hacía tiempo. Cuando se fue esa tarde, me quedé junto a la puerta, viendo las luces traseras desaparecer por la calle angosta. El crepúsculo se asentó, y alcancé el interruptor junto a la ventana. La luz del porche se encendió, cálida y firme contra la oscuridad. Rafael la había instalado el primer invierno después de comprar esta casa en Tlaquepaque. En ese entonces significaba algo simple. Ya llegué o te estoy esperando. Con el tiempo se volvió otra cosa, más callada, una promesa de que, aunque el mundo se moviera, yo mantendría la luz encendida. Me senté en el porche con una taza de té y escuché el zumbido suave de las chicharras. El libro mayor estaba cerrado, las cuentas cuadradas, pero no todo en la vida necesita conciliación. Ese pequeño resplandor llegaba hasta el otro lado del patio, tenue pero seguro mox, tocando los bordes de la barda del jardín. Pensé en Leonel en algún lugar allá afuera, aprendiendo qué significa un legado de verdad, y mantuve la luz encendida no para que alguien encontrara el camino a casa, sino porque al fin lo tenía.